Nuestro planeta es capaz de desatar un caos extremo. Volcanes, terremotos, huracanes e inundaciones pueden provocar una devastación impensable. No hemos visto lo peor que puede mostrarnos la madre naturaleza. Los científicos que se esfuerzan por comprender estos desastres están descubriendo pruebas de que se produjeron otros fenómenos más violentos en el pasado. Esta es una de las mayores erupciones de los últimos 10.000 años. Están desvelando pistas que indican que las peores catástrofes de la historia podrían repetirse. La ira de la Tierra. Huracanes. Los huracanes, una de las fuerzas más poderosas de la Tierra. En el Pacífico se denominan tifones o ciclones. Estas tormentas se forman en zonas de aguas cálidas y pueden extenderse a lo largo de cientos de kilómetros. Huracanes como el Sandy, el Katrina o el tifón Haiyan son sinónimo de muerte y destrucción. Los huracanes provocan una media de 10.000 muertes al año. Provocan muertes, pueden dañar las infraestructuras y ciudades enteras. Ha provocado una destrucción enorme. Es increíble. Estas enormes tormentas afectan a millones de personas cada año. ¿Pero qué fuerza tendrán en el futuro? Para averiguarlo, los científicos buscan pistas en un pasado muy lejano. Cuanto mejor los comprendamos, mejor podremos predecirlos. Pretenden descubrir pruebas del huracán más devastador de la historia del Atlántico, el gran huracán de 1780. Destruyó todas las casas de Barbados y derrumbó esta enorme fortaleza. Aquella tormenta fue única. Y remontándose aún más en el pasado, los científicos han descubierto que hace 1000 años pudieron producirse huracanes más violentos. Y luego encontramos esta gran capa que data de hace 1000 años. ¿Eran estos horribles huracanes más frecuentes o más fuertes en el pasado? ¿Y qué ocurrirá en el futuro? En el Caribe, estos fuertes huracanes están a la orden del día. Todos los años se produce al menos uno, pero suelen ser más. Cada vez hay más pruebas que indican que estos huracanes podrían haberse producido con más frecuencia. Wayne Milley, meteorólogo e historiador, ha acudido al Archivo Nacional de la isla de Barbados, la isla del Caribe más situada al este. Pretende investigar el huracán más peligroso del Atlántico que se haya registrado, el gran huracán de 1780. Según los documentos históricos, la tormenta causó tal destrucción que acabó con la vida de 22.000 personas en todo el Caribe. El 10 de octubre de 1780, el primer lugar que azotó fue la isla de Barbados, por entonces bajo el reinado de Jorge III. En los registros, Milley encuentra pruebas de las pérdidas humanas. Encontramos 4.500 nombres de personas que murieron en el gran huracán de 1780. Elizabeth Finley, Thomas Fisher, Mimaya Fish, William Folks, Richard Foster, Elizabeth Ford, son algunos nombres de las personas que murieron en Barbados por la tormenta. Milley encuentra en los archivos el desgarrador relato de un testigo que describe la suerte que corrieron muchas de estas personas. Una carta escrita por el comandante en jefe de las tropas británicas en la zona. Es una carta que el general Won le escribió al rey. Es increíble que solo se hayan salvado 10 casas en la isla, familias sepultadas bajo las ruinas de sus viviendas. Al intentar escapar, muchos sufrieron mutilaciones. El suelo cubierto por los cuerpos destrozados de familiares y amigos.
Casi todos los edificios, ya fueran de piedra o madera, quedaron destrozados. Debió de ser una gran tormenta para destruir todos los edificios. Imaginen el horror y la tristeza de los habitantes de Barbados en el momento más fuerte. Fue terrible y aterrador. La terrible descripción de la destrucción es similar a la que se ha producido más recientemente. Pueden imaginarse lo afectada y destrozada que estaría la población sin un hogar y sin comida. Además se quedaron sin suministro de agua. En 1780, los habitantes de Barbados no fueron las únicas víctimas. La tormenta acabó con la vida de miles de personas más en las islas al norte y al oeste. Toda la región quedó devastada. En islas como Martinica, Santa Lucía, San Vicente y Granada, se registraron muchas muertes por la tormenta. El viento destruye todas las plantaciones, lo destruye todo y pierdes todos los suministros. En 1780, se calcula que unas 22.000 personas murieron en el acto. Todos los niveles de la sociedad se vieron afectados, pero el 80% de la población que murió eran esclavos procedentes de África, que trabajaban en las plantaciones de azúcar. Se produjeron hasta 5.000 muertes más como consecuencia del huracán por enfermedades o hambrunas. Las capas más bajas de la cadena económica son las que sufren los efectos de estos fenómenos en primer lugar. Los esclavos morirán primero y la mayoría murieron. Fue el huracán más devastador que jamás se ha producido en el hemisferio occidental. El gran huracán de 1780 causó 15 veces más muertes que el huracán Katrina en 2005 y un 50% más que el huracán Mitch en 1998, el más devastador que recordamos, matando a 18.000 personas. ¿Qué hace que estas tormentas asesinas sean tan violentas? Hay satélites meteorológicos que rastrean los huracanes en la actualidad, como el huracán Matthew en 2016. Con los datos, los científicos se hacen una idea de cómo pudo formarse y desarrollarse la tormenta de 1780. El 23 de septiembre de 2016, 11 días antes de golpear a Haití, Matthew se originó como un conjunto de tormentas en una región de bajas presiones, a 5.000 kilómetros de la costa africana. En los 5 días siguientes, las tormentas iban hacia el oeste por el Atlántico y comenzaron a acumularse. El calor que se elevaba de las cálidas aguas alimentó de energía la tormenta. Los huracanes son como motores de calor, que convierten la energía del océano en movimiento en el huracán. El aire cálido y húmedo se enfría al elevarse y después se condensa. Esto libera la energía que se ha desplazado por el océano y alimenta la tormenta. Uno de los motivos por los que los huracanes son tan intensos es que el océano es muy cálido y el aire es muy frío. Estos vientos comienzan a girar formando un poderoso ciclón, en parte debido a la rotación de la Tierra. Estas bandas de lluvia se extienden cientos de kilómetros. El 29 de septiembre de 2016, la velocidad del viento de la tormenta Matthew superó los 119 kilómetros por hora y alcanzó la categoría de huracán. Algo que logran alrededor del 50% de las tormentas tropicales. El desarrollo de Matthew como fuerte tormenta siguió un patrón muy común. Es probable que el gran huracán de 1780 comenzara de forma parecida. Pero, ¿qué fuerza alcanzó? Los historiadores pueden descifrar algunos detalles de la fuerza de las tormentas, en parte gracias a los diarios de navegación de las potencias navales rivales. En 1780, el Caribe era un campo de batalla durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. 4 años antes, los estadounidenses declararon su independencia, pero los británicos dijeron, no, de eso nada, vamos a mandaros algunas tropas para frenaros.
En octubre, esta zona estaba plagada de buques de guerra británicos y europeos. Había muchas naves europeas. Los franceses, los holandeses y los españoles luchaban contra los buques británicos sobre el control de todo el Caribe. Al igual que los habitantes de la isla, estos barcos también eran vulnerables ante violentos huracanes, como recogen los registros navales británicos en Barbados. En los registros navales vemos que perdieron muchos barcos. El HMS Laurel, el HMS Andrómeda y el HMS Dill Castle. Todos a causa del gran huracán de 1780. Pinturas de la época muestran la suerte que corrió el HMS Dill Castle. Y los documentos históricos cuentan que miles de marineros de todos los bandos murieron en el mar. Debido a su grado de destrucción, el gran huracán se consideró más fuerte que las tormentas asesinas más recientes. No sabemos si se trató de un huracán con una fuerza singular o si era un huracán con una fuerza normal, pero que causó mucha destrucción. El gran huracán de 1780 es el huracán atlántico más devastador de la historia. 200 años después, parece imposible determinar cómo se convirtió en una tormenta tan asesina. El experto en historia del clima, Mike Chenoweth, pretende descubrirlo. Para ello, rastrea viejos cuadernos de navegación en busca de pistas. Y ha encontrado una entrada del 9 de octubre, un día antes de que el huracán azotara Barbados. Lo que encontré en mi investigación fue la primera señal del huracán identificada por la fragata española Diana. Se trata de la primera narración en la que un barco avista el gran huracán. Estaban a unos 480 kilómetros al este de la isla de Trinidad, en el sureste de Barbados, a 10 grados de latitud. Sobre nosotros se cernió un violento huracán que nos azotó durante 48 horas sin descanso. El viento soplaba con fuerza en todas las direcciones y la fragata se movía con el fuerte oleaje. Varios días antes de llegar a Barbados, ya se había convertido en huracán. Sin embargo, para calcular la fuerza del huracán, Mike se enfrenta a un gran problema. En 1780 no había instrumentos para medir la velocidad real del viento. Los únicos datos eran la hora del día, la dirección del viento y una estimación de la intensidad del viento. Chenoweth continúa revisando los cuadernos del 10 de octubre. A las 6 de la mañana, el huracán acababa de asolar la isla de Barbados. Había causado una gran destrucción. Esta señal representa al HMS Albemarle en la costa oeste de Barbados. Y en este mapa, el huracán sopla desde el sur, que es aproximadamente el centro del huracán a esa hora. Hay barcos en la costa de Santa Lucía que informan de vientos del noreste y otro en Martinica con viento del noroeste. Chenoweth recopiló todos los datos y situó en un mapa la posición de la tormenta en intervalos de 6 horas. De esta forma, trazó el recorrido de la tormenta a lo largo del Caribe. Desde el día 11 al 15, la tormenta se encuentra al este del Caribe y va agitando las aguas con un fuerte viento que continúa azotando todas las islas de la región. Durante 9 días, el gran huracán asoló el Caribe antes de dirigirse al Atlántico Norte. Y Chenoweth vio dos elementos que hacían que la tormenta fuera tan agresiva. En primer lugar, la fuerza del viento del huracán llegaba hasta los 120 kilómetros desde el ojo del huracán, lo cual demuestra su gran extensión. 120 kilómetros es el triple de lo que solemos ver en otros huracanes de la zona. Los fuertes vientos alcanzaban hasta 354 kilómetros al norte. Esto significa que los fuertes vientos eran casi el doble de los del huracán Matthew en 2016. Es la tormenta con el mayor diámetro que jamás hayamos visto en la parte tropical del Atlántico. No hay duda.
En segundo lugar, la tormenta se desplazaba con extraña lentitud y azotó Barbados durante 8 horas. Puesto que la tormenta se movía más despacio de lo normal, podía derrumbar más edificios y murieron miles de personas. Gracias a los cuadernos de navegación, Mike trata de reconstruir el recorrido y el tamaño de la gran tormenta de 1780. Pero no responden a la pregunta más apremiante. ¿Qué fuerza tuvo esta tormenta en comparación con los huracanes de la actualidad? Para responder a esto, los científicos tratan de comprender las condiciones que contribuyen a la creación de estos horribles huracanes. Es necesario que se reúna perfectamente una compleja red de condiciones para intensificar esta tormenta, lo cual no es fácil. Los científicos coinciden en que hay 3 elementos clave para la tormenta perfecta. En primer lugar, para que un huracán aumente su fuerza, tiene que haber una capa de agua cálida de 60 metros de profundidad. De lo contrario, el huracán se debilita. Los huracanes elevan el agua fría que está bajo las aguas cálidas y enfrían la superficie. Es como echar agua fría al fuego. En segundo lugar, los vientos cruzados en la parte alta del huracán no deben ser muy fuertes o alterarían la formación de la tormenta. Esto introduce aire seco en el centro del huracán, que también es como echar agua fría al fuego. Finalmente, los huracanes necesitan humedad en la atmósfera. Si se dan todas estas condiciones, la velocidad del viento en el ojo del huracán puede aumentar rápidamente. Son las tormentas más fuertes del planeta. En una escala del 1 al 5, un fuerte huracán alcanza una categoría 3 o superior con vientos de 178 kilómetros por hora o más. Con vientos de 120 kilómetros por hora, puedes salir a la calle, aunque no es recomendable. Pero con un huracán de categoría 3 o 4, no podrías mantenerte en pie. Las tormentas de categoría 5 son los huracanes con mayor fuerza, con vientos que alcanzan los 252 kilómetros por hora. Hay muy pocas estructuras, barcos, edificios o coches que puedan soportar la fuerza de un huracán de categoría 5. A medida que aumenta la velocidad del viento, también crece su poder destructor. No es un cambio lineal, es exponencial. El viento tendrá mucha más fuerza. Si la velocidad del viento se multiplica por 2, la destrucción lo hace por 8. Por tanto, un huracán de categoría 5 es 8 veces más devastador que el de categoría 1. Recientemente encontramos muestras del poder destructor de estas tormentas de categoría 5. En 1992, el huracán Andrew azotó la costa de Florida, con vientos de 265 kilómetros por hora y daños valorados en $25.000 millones. En 1969, Camille golpeó Mississippi, destruyendo cientos de kilómetros de costa. Y en 1935, el huracán más agresivo que jamás golpeó Estados Unidos, el huracán del Día del Trabajo, azotó los Cayos de Florida matando a 400 personas. El climatólogo Mike Chenoweth ha descubierto que el gran huracán de 1780 destruyó un área mucho mayor y provocó miles de muertes más que cualquiera de las tormentas de categoría 5 de hoy en día. Existen relatos detallados que indican qué habría hecho que esta tormenta, tan extensa y tan lenta, fuera tan devastadora. Su fuerza no solo procedía del viento. Hoy en día, una de las fuerzas más devastadoras de una tormenta tropical no es el viento, sino el agua. Un intenso oleaje llamado marejada ciclónica. Esto fue lo que causó más muertes cuando el tifón Haiyan alcanzó Filipinas en 2013. Una de las tormentas más intensas registradas, con vientos de hasta 314 kilómetros por hora.
El viento empuja el agua hasta la costa. A medida que la tormenta se prepara para la recalada, las aguas más profundas suben a la superficie. Mucha gente perdió la vida debido a esta marejada. En muchas zonas costeras, los tsunamis, en forma de olas empujadas por el viento, son un peligro para la vida y las viviendas. Lo que vemos es un muro de agua que arrasa con las viviendas cercanas, árboles y todo lo que encuentre a su paso. En algunos casos, esta marejada ciclónica puede alcanzar de 3 a 6 metros de altura y puede arrasar con cualquier cosa que se encuentre hasta 1,5 kilómetros de la costa. Si avisan de que hay que evacuar una zona por riesgo de una marejada ciclónica, hay que irse. Todos los años, millones de personas en Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe se enfrentan a la amenaza de una marejada ciclónica. Es probable que esta fuera la causa que destruyó gran parte de Barbados en 1780. De repente, estas enormes marejadas ciclónicas, con una fuerza increíble, destruyeron la ciudad. A lo largo de la costa de Barbados, Wayne Neely busca pruebas físicas de la marejada ciclónica del siglo XVIII. Esto es Fort Charles, a las afueras de la capital, Bridgetown. Tuvieron que reconstruirlo después de que el huracán de 1780 destruyera por completo el original. En 1780, antes del huracán, esta fortaleza tenía una estructura enorme. Los muros eran más altos y tenían un grosor de 1 metro. Era espectacular. Para destruir esos muros debió de tratarse de una tormenta de gran magnitud. Los registros describen una marejada ciclónica muy alta, de más de 7 metros. Los relatos de los testigos cuentan que el huracán desplazó pesados cañones hasta 130 metros hacia el interior. No quedó nada en pie. Derrumbó esta fortaleza y las casas de Barbados. Destruyó todo el Caribe. Fortalezas enteras y baterías de guerra quedaron destrozadas, barridas por completo. La magnitud de la destrucción muestra el gran impacto del huracán de 1780. Ahora, recopilando todas las pruebas, se puede reconstruir lo que ocurrió. La noche del 9 de octubre, el gran huracán se acercaba a Barbados desde el sureste. Se extendía a lo largo de más de 480 kilómetros. El 10 de octubre, el viento y la lluvia azotaban la isla. A medida que el ojo del huracán se acercaba a tierra, los fuertes vientos provocaron una marejada ciclónica de más de 7 metros de altura, que llegó a la costa e inundó la isla. Arrasó la isla durante más de 8 horas. 4.500 personas murieron. Y se calcula que unas 22.000 personas perdieron la vida en todo el Caribe. El gran huracán de 1780 fue uno de los peores. Y muestra lo devastador que puede ser un huracán en una zona tan baja sobre el nivel del mar. No hemos visto otra tormenta igual. Ocurrió solo una vez hace 400 años. Pero ¿qué probabilidad hay de que vuelva a ocurrir? No sabemos si ocurrió algo parecido anteriormente, ni sabemos qué posibilidades hay de que se repita. Hoy en día, con la emisión de gases invernadero a la atmósfera y los combustibles fósiles, el clima está cambiando. Algunos científicos, como Kerry Emanuel, prevén un posible aumento de la frecuencia y la magnitud de los huracanes. Pero es un problema complicado.
Actualmente los científicos emplean datos procedentes de los satélites para elaborar simulaciones por ordenador que ayuden a realizar predicciones. Pero estos datos tan precisos solo se remontan unas décadas atrás. Tenemos datos bastante precisos que tan solo se remontan hasta 1970 y antes no teníamos satélites y si vamos a 1940 tampoco teníamos aviones. No hay suficientes datos para crear patrones de comportamiento de los huracanes. Lo necesario para predecir el futuro son más datos sobre los huracanes del pasado. Si comprendiéramos la actividad, la intensidad y la frecuencia de las tormentas hace 1000 o 2000 años, podríamos evaluar con mayor certeza el comportamiento de los huracanes en el presente y en el futuro. Extraer esas pruebas del comportamiento de los huracanes hace miles de años, antes de contar con registros históricos detallados, requiere de un trabajo muy minucioso, y no necesariamente en tierra, sino en el mar. El oceanógrafo Jeff Donnelly busca pruebas de antiguos huracanes en el fondo del mar. Su búsqueda lo ha llevado casi 2000 kilómetros al oeste de Barbados, hasta Jamaica. Esto es Discovery Bay, en la costa norte. Donnelly y su equipo pretenden comprender los huracanes investigando el pasado en profundidad. Queremos encontrar pruebas antiguas en los sedimentos. Nos dará información de hace miles de años. El equipo se centra en una parte de la bahía, junto a un arrecife, con muy poca profundidad para el buque Atlantis. La única forma de llegar es construir una balsa. Y situarla en esa zona. Su objetivo es un agujero azul. Una depresión natural creada en la roca de caliza. A Donnelly le interesan los sedimentos que se encuentran atrapados en su interior. Los agujeros azules dan información sobre huracanes. Como una cápsula del tiempo, los sedimentos entran y ya no salen. En días tranquilos, los sedimentos de granos y arena se depositan en el agujero y se acumulan en el tiempo. Pero la violenta fuerza de un huracán introduce otros restos en el agujero. Cuando se produce un huracán, hay vientos potentes y marejadas ciclónicas que se elevan sobre el arrecife y arrastran corrientes, que arrancan trozos de coral e introducen arena en el agujero azul. Cuanto más fuerte fuera el huracán, más grandes serían los trozos de coral y arena. Durante miles de años, este sedimento se distribuye en capas en el interior del agujero azul. Cuanto más profundas estén las capas, indica que se depositaron mucho antes. Introducen un tubo hueco en el agua. Lo hacen vibrar entre los sedimentos y extraen las muestras que han quedado atrapadas en el interior. A bordo del Atlantis, Jeff Donnelly accede al interior del tubo. Empezamos por la parte superior, que sería lo que se ha depositado hoy, y al profundizar retrocedemos en el tiempo. Predomina una arena fina sedimentada, pero aparece una capa diferente. Si nos adentramos en el tubo, en esta sección, encontramos trozos de concha y fragmentos de coral. Al lavar y tamizar las muestras, aparecen trozos de coral más grandes mezclados con la arena. Son trozos muy gruesos comparados con las otras muestras, que fueron arrancados y depositados en esta cuenca.
Donnelly considera que el grosor es una prueba de que se produjeron olas muy fuertes, posiblemente provocadas por un gran huracán que azotó la zona en el pasado. Un fenómeno potente desplazaría los sedimentos desde el arrecife hasta el agujero azul. Olas de 4,5 metros son consecuencia de un intenso huracán. Con el material orgánico desplazado por la tormenta, como ramas y hojas que contienen carbono, Donnelly puede datar estas capas gruesas mediante radiocarbono. Tardará meses en determinar cuándo se produjo este huracán. Pero ha descubierto que las capas de otras zonas se remontan mucho más tiempo, antes de que contáramos con registros. Hemos podido retroceder 2000 años en la mayor parte de los puntos. Cuando encontramos una capa de antes del 1600 o 1700, aparece un fenómeno del que no teníamos noticia. Al trazar las fechas de los grandes huracanes hace 1400 años, Donnelly vio que surgía un patrón. En los primeros 700 años, parece que los huracanes fuertes eran más frecuentes que en la actualidad. No eran más intensos que los que vemos en la actualidad, pero sí eran más frecuentes. Más tarde, en los siguientes 700 años, la gráfica muestra un claro descenso. Y de repente, se para. El gran huracán de 1780 sucedió en un período en que aparentemente eran menos frecuentes, lo cual suponía un misterio. Pero, ¿qué provocó este descenso de la actividad de los huracanes hace unos 700 años? Donnelly sugiere que podría deberse a los cambios en la temperatura de la superficie del mar. Parece que se pueden recuperar datos sobre la temperatura del océano gracias a los restos de pequeños animales. Estos fósiles aportan datos sobre la temperatura del mar en el pasado. Los corales se constituyen en colonias que pueden vivir miles de años. Al extraer muestras del interior de su estructura, se pueden ver capas de crecimiento. Estos corales crecen como los árboles. Cada año añaden una veta de crecimiento que se puede contar. Durante la formación de los esqueletos, los corales absorben oxígeno del agua, que se presenta en dos formas diferentes: oxígeno 16 u oxígeno 18, que tiene 2 neutrones más en su núcleo y es más abundante en el océano, cuando las temperaturas son más frías. Al medir la proporción de estas dos formas de oxígeno en las capas de los esqueletos, los científicos pueden calcular las temperaturas relativas del océano a lo largo de miles de años. El uso de los corales para determinar la temperatura es muy preciso. Podemos saber incluso el año. Al analizar la temperatura de la las temperaturas relativas del océano a lo largo de miles de años. El uso de los corales para determinar la temperatura es muy preciso. Podemos saber incluso el año. Se producían más huracanes intensos. Muchos factores pueden alterar la actividad de los ciclones o... Se producían más huracanes intensos. Muchos factores pueden alterar la actividad de los ciclones o huracanes, pero está claro que hay una relación entre la temperatura del mar y los huracanes. Pero estos hallazgos plantean un misterio.
1780, el año del gran huracán, pertenece a la etapa más fría de la pequeña edad de hielo. Parece algo fuera de lo común, ya que el año 1780 y un par de décadas arriba y abajo fueron etapas muy activas. Pero Donnelly estudió las temperaturas de la superficie del mar y detectó un aumento breve pero marcado en las décadas próximas a 1780. Y las temperaturas frías sobre el mar y las aguas cálidas son las claves para la formación de huracanes. Dos cuerpos en contacto con temperaturas muy diferentes pueden generar mucha energía. Esto explica que en mitad de la pequeña edad de hielo aumente la actividad de los huracanes. El trabajo de Jeff, que relaciona los huracanes con las temperaturas del océano, explicaría la intensidad del huracán de 1780. Este estudio podría considerarse una advertencia para el futuro, ya que los datos revelan que la temperatura de la superficie del océano Atlántico es más alta que hace 1000 años y continúa ascendiendo. Es más cálida que hace un milenio, y no solo eso, sino que está aumentando mucho más rápido de lo que jamás hayamos visto. Entonces, ¿veremos grandes huracanes con más frecuencia? La temperatura de los océanos está aumentando y los gases, como el dióxido de carbono, provocado por combustibles fósiles, se acumulan en la atmósfera. Esto aísla al planeta y lo expone más al calor del Sol, provocando que los océanos se calienten más rápido que en el pasado. El problema es que, en este momento, el ritmo al que está sujeto el clima es muy rápido, comparado con lo ocurrido muchos años antes. Continúa siendo un misterio si el cambio climático provocará más huracanes en el Atlántico. Pero sí hay un amplio consenso en que los huracanes que se produzcan serán más fuertes. Hay un consenso muy amplio de que, a medida que el planeta se caliente, aumentará la incidencia de los grandes huracanes en muchos más lugares. Creemos que se producirán tormentas más intensas, quizá no con tanta frecuencia, pero sí mucho más fuertes. Los científicos tratan de predecir dónde se producirán estos fuertes huracanes. Amy Frappier, que estudia los paleoclimas, ha hallado una forma original de buscar oxígeno 16 que en una tormenta normal. Al encontrar ese oxígeno más ligero, sabemos que es la huella de un antiguo huracán. Para identificar esta marca química, Frappier aísla las capas de la estalactita Frappier localizar en qué año se produjo un huracán. Hace miles de años. Una precisión sin precedentes. Vemos la diferencia entre años en los que las tormentas azotaron Belice y años en que no se produjeron tormentas.
Gracias a los datos obtenidos en las cuevas del Caribe, las pruebas indican que la tendencia de los huracanes atlánticos parece cambiar con el tiempo. Hay datos para identificar no solo patrones de actividad de las tormentas, sino también cambios en sus movimientos. En un periodo de 450 años, los huracanes se han desplazado más cerca de la zona continental de Estados Unidos. Hace 400 años, las tormentas se concentraban en el oeste del Caribe, por Centroamérica. Ahora se producen con mayor frecuencia alrededor de la costa este de Estados Unidos. Frappier continúa analizando esta tendencia. Pero empleando datos satélites, Kerry Emanuel ha llegado a una conclusión parecida. En los últimos 35 años, la latitud en la que los ciclones alcanzaban su punto máximo se ha desplazado desde el Ecuador a una velocidad de 56 kilómetros cada década. Emanuel piensa que el cambio climático está provocando este giro. Si observamos el calentamiento global, vemos que el Ártico se está calentando más rápido. A los huracanes les gustan las aguas cálidas, por lo que se están desplazando hacia los polos. En tan solo 30 años, se ha desplazado casi 170 kilómetros más cerca de las zonas más pobladas de la costa este de Estados Unidos, la costa oriental. La última tormenta de gran intensidad que golpeó la costa noreste fue Sandy, en octubre de 2012. Tras dejar un rastro de destrucción en el Caribe, Sandy se dirigía a la costa de Nueva York y Nueva Jersey. A pesar de que gran parte del Atlántico es frío en esta zona, Sandy se alimentó de una corriente de aguas cálidas, la corriente del Golfo. Cuando Sandy llegó el 29 de octubre, había bajado de un huracán categoría 2 a una tormenta categoría 1. Pero al mezclarse con otra tormenta del Atlántico Norte, golpeó con una fuerza catastrófica. Una marejada ciclónica alcanzó la ciudad de Nueva York, inundando calles, túneles y el metro, y cortando las líneas de transmisión. En Nueva York y Nueva Jersey la tormenta provocó 60 muertes. Destrozó 650.000 viviendas y daños materiales valorados en 70.000 millones de dólares. Ha provocado una destrucción enorme. Mis padres llevaban 40 años viviendo aquí. Es increíble. La tormenta Sandy ocupó una gran extensión y dañó una zona muy poblada. Gran parte de los daños se debieron a la marejada ciclónica, pero el viento no fue especialmente fuerte. A muchos les sorprendería saber que el huracán Sandy, en el momento en que llegó a Nueva York y Nueva Jersey, ya no se consideraba un gran huracán. Imaginen si hubiera sido de categoría 3 o superior, como ocurrió en el pasado. El huracán más fuerte que golpeó esta costa lo hizo hace casi 200 años. En los registros históricos es conocido como el huracán Norfolk de Long Island de 1821 y se cree que fue una tormenta de categoría 4, mucho más intensa que Sandy. Los expertos calculan que si esta tormenta se produjera en la actualidad, provocaría daños de más de 100.000 millones de dólares. Imaginemos la magnitud del Katrina o del Matthew, una tormenta de categoría 4 que azotara Nueva York. Las inundaciones, la marejada, los vientos. Ciudades como Nueva York deben estar preparadas para este tipo de amenazas. Para comprender mejor el futuro, los científicos estudian el pasado. Y sus hallazgos hacen creer que un huracán tan violento como la gran tormenta de 1780 podría volver a producirse. Viviremos otro huracán como el gran huracán de 1780 y llegará con gran intensidad. Ocurrió una vez, por lo que no hay motivos para pensar que no pueda ocurrir de nuevo. Aunque no hay forma de predecir con certeza qué ocurrirá en el futuro,
las pruebas indican que debemos prepararnos para enfrentarnos a más tormentas asesinas en el futuro.